no solo no tengan que pagar, que no tengan que hacer frente a la sanción que está legalmente estipulada por esas prácticas, sino que además se les ofrece contribuir de una forma inferior a lo que tiene que hacer cualquier otra persona. Pagar unos impuestos inferiores a lo que se tiene que pagar cuando una empresa lleva sus cuentas, sus estados, sus economías de la forma que debe, o una persona hace su declaración de la renta conforme está estipulado de una forma legal. Se les ofrece no solo no pagar la sanción, sino pagar menos. Eso fomenta la economía sumergida. Eso ofrece el mensaje de que la economía sumergida sale muy rentable. Lo que habría que hacer sería, yo diría casi a nivel político, pero también a nivel social, y en eso deberíamos participar todos, hacer lo contrario, hacer ver, y de una forma bastante enérgica, por llamarlo de alguna forma, que la economía sumergida es algo con lo que tenemos que luchar todos, en la medida que cada uno pueda. La mayor parte de nosotros, la medida que podemos tomar a lo mejor no va a ser más que no poner buena cara cuando nos cuentan que alguien bajo cuerda de dinero público se llevó una comisioncilla por aquí, o que tal persona ha declarado Hacienda menos de lo que debe. A lo mejor a lo que podemos llegar es a no poner buena cara y no reír la gracia. Pero eso debemos hacer si no es más lo que está a nuestro alcance. En parte, yo lo veo un poco, sacando por supuesto la distancia, que las campañas que se están haciendo contra la violencia de género, la violencia de género es una cuestión de todos. Se dice, no te calles frente a la violencia de género, no la admitas, no la consientas, no la asimiles, en la medida que cada uno pueda. Yo pienso que contra la economía sumergida habría que ser contra la corrupción pública, contra la corrupción privada también. Habría que ser también este tipo no ya campañas, sino adoptar este tipo de dinámicas, intentar crear una conciencia social parecida en uno y en otro, y que este tipo de cosas no son permisibles, porque nos hacen daño a todos, aunque no lo creamos. Con respecto a la verdadera salida de la solución, cosas importantes a nivel individual, pero a nivel público también, es la actitud que se toma. Como decía al principio, la actitud de no conformarse, de no echar las culpas a otro para autocomplacerme, para ser autocompasivo, sino tomar una actitud de conocimiento, de querer saber lo que sucede en la medida que cada uno pueda, que cada uno se haga su análisis. Yo me hago los míos. Me encanta oírlo de los demás porque aprendo mucho de ellos y mejoran los míos también. Hay que asimilar, saber asimilar a cada uno lo que está pasando y desde luego también un cierto cambio de concienciación en la actitud que se debe tomar. Como hablaba de no consentir malas prácticas y de tener un poco la idea de que esto es labor de todos y mía también. Al igual que nos lo dicen que Hacienda somos todos, pues la sociedad somos todos. Y los que podemos tomar una conciencia social distinta, los que podemos también ayudar, en muy pequeña parte, pero ayudar a que la economía sumergida, por poner un caso que era el que estaba hablando, disminuya, somos todos también. De 30 millones de votantes que somos en España, o 30 y algunos, cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos uno. Pero es que las votaciones en España se hacen con un voto que tenemos cada uno de nosotros y muchas otras personas más. Todos los votos cuentan. El mío cuenta 1 sobre millones, el de ustedes también, pero hay 30 millones. Una playa se forma de granos de arena, pero hay playas porque hay millones de granos de arena y todos son necesarios. Nosotros lo somos también. En mayor o menor medida podemos llegar a más o menos gente, podemos llegar algunos solo a nuestros hijos, a nuestros allegados, otros podemos llegar a más gente, otros toman la iniciativa de llegar a más gente, y en ese sentido a mí me parece admirable la labor que hace la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, que precisamente intenta contribuir a difundir el conocimiento, a que la gente se implique en el conocimiento, en el intercambio de conocimiento, en el conocimiento de los demás, en el conocimiento de los problemas. Para acabar, que no quiero extenderme demasiado, prefiero que en preguntas haya también un poco debate y también ustedes me enriquezcan a mí con lo que piensan ustedes de lo que he dicho yo y de cosas que no he dicho yo.
Otra frase que se atribuye a Albert Einstein dice que es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Yo en realidad diría que en la crisis aflora lo mejor de algunos, de muchos. En otros aflora lo peor. En otros aflora lo peor. Gente que intenta salir adelante a costa de otros. Y con respecto a esto, no es tan sencillo afirmar, porque no lo es, que para salir de una crisis pues tengamos que remar todos en el mismo sentido, o que tengamos que ayudarnos entre todos. A veces se hace enfrentándose unos a otros y al final llegando a un estado de cosas en el que más o menos unos mejor que otros vamos saliendo de la crisis. Pero lo que para mí sí es cierto es que para salir de las diferentes salidas de una crisis, depende de lo que prevalezca, si es donde aflora lo mejor de cada uno, donde intentamos entre todos beneficiarnos a todos y aportar entre todos lo que podamos y salir juntos de la crisis, confrontando ideas y no enfrentándonos. Es que la salida con enfrentamientos entre países, con enfrentamientos entre sectores, gobierno, patronal, sindicatos, es posible que así se pueda salir también de la crisis, pero para mí es cierto que eso ya siembra semillas para la próxima crisis. Y una cosa que a mí yo no le encuentro solución, es un poco una paradoja, pero quiero que ustedes lo piensen, porque es algo un poco complicado, pero para que vean un poco también cómo veo un poco la economía, los mercados. Tanto que se habla de que lo mejor para los mercados es dejarlos a su libre albedrío, ya hemos visto en la práctica con el crack del 29, el exceso de especulación en la bolsa de valores que se sobrevaloró sin medida alguna y al final hizo crack en la actual, que eso directamente no es cierto. Pero además para mí no es cierto por otra cosa mucho más importante, y es que la economía, que los mercados vayan bien, es imprescindible para que un país vaya bien, pero no deja de ser un medio. El fin son las personas, el fin somos las personas. Que la economía de un país pueda ir muy bien, hay algunos que los hay, si sus ciudadanos viven muy mal, a mí no me soluciona nada, a mí por lo menos. Entonces, yo quisiera hacerle ver eso, la economía es un medio, y la paradoja es que económicamente es perfectamente razonable que a un país que tiene dificultades y se le presta dinero, y a personas también, se le haga una tasa de interés más alto que a Alemania, por ejemplo, que ofrece mucha confianza en su devolución, y el dinero, la deuda pública, el dinero que se presta a Alemania tenga un interés mucho más bajo. Eso económicamente es razonable, pero socialmente lo que estamos hablando es que a alguien o a un país, por ser pobre, por el hecho de ser pobre, se le va a vender un producto financiero, se le va a vender lo mismo más caro por el hecho de ser pobre, con lo cual lo vamos a hacer más pobre. Y a un país rico o a un sector rico se le va a prestar, se le va a dar a ese producto, a vender ese producto más barato por el hecho de ser rico, y vamos a seguir contribuyendo a que lo sean más, por lo menos que se ahonden las diferencias entre uno y otro. Económicamente es razonable, socialmente para mí no lo es mucho. Sí. Imagino que habrá preguntas, que es lo que nuestro conferenciante planteó. Mientras tanto, si piensan algo, yo le voy a hacer alguna pregunta. En los últimos años, y sobre todo se agudiza en los últimos meses, la lista de propuestas de mejoras del sistema político es interminable, ¿no? Desde acabar con el Senado, es decir, hay un campo abonado para la demagogia más desbocada, ¿no? Sin control. Y a la vez aparece un montón de propuestas aparentemente interesantes, ¿no? Me da la impresión de que no se puede canalizar tanta pasión y tanta propuesta reformista. El sistema no admite una digestión de esas propuestas, porque los principales actores del sistema son los dos grandes partidos. Dos grandes partidos que tienen más coincidencias en sus prácticas políticas que en sus diferencias. Hay una especie de mimetización entre ambos a lo largo del tiempo.
pregunto, este panorama, suponiendo que sea cierto lo que digo, este panorama es bueno o malo para la España de la poscrisis, una España que tiene que aceptar que no es no va a ser igual a la que estaba en el momento de la crisis, ni en lo bueno ni en lo malo. Entonces, ¿qué España política, qué España transformada en lo político podemos aspirar razonablemente a tener? Estoy completamente de acuerdo en lo que planteas. A ver, hay una cosa que en principio es buena, pero hay que tomarla con mucho cuidado, y es el exceso de propuestas individuales que circulan por ahí, porque en algunas es posible que sean hasta cierto punto sensatas, que tengan una cierta viabilidad, y en otras es un populismo bárbaro. Incluso hay otras que sencillamente dan datos falsos, dan medias verdades para intentar convencer, sobre todo emocionalmente y no racionalmente, a las personas a las que se llegue. Yo, con respecto al panorama político español, no lo veo demasiado ya. Coincido en que los dos partidos mayoritarios en España, que prácticamente son los que llevan gobernando desde el principio de la democracia, en pocas veces en coalición, pero han sido siempre los mayoritarios, tienen políticas bastante comunes o dinámicas bastante comunes. Pueden tener en aspectos sociales se pueden diferenciar en algunas cosas, en aspectos políticos menos y en aspectos económicos bastante menos. Yo apuntaba que el fallo, a mi modo de ver, en el exceso en la lucha a toda costa contra el déficit público está equivocado de la misma forma en la que Zapatero no utilizó el superávit público en su momento en jugar precisamente el déficit, sino en repartirlo, el mismo tipo de fallo. Yo espero poco de los dos partidos, sinceramente, porque la política, además, en España, fundamentalmente en esos dos partidos, yo creo que mientras más grandes los partidos más funcionan así, no se dirigen a convencer razonadamente al electorado, a exponerle sus ideas, sino a convencerles emocionalmente. Yo he dicho muchas veces en la tertulia a la que asisto que no hay más que ver en unas elecciones democráticas, no ya cuánto gastan los partidos en cada cosa, porque eso no lo sabemos, pero sí vemos nosotros cuántos programas de cuántos partidos nos llegan a nuestro buzón o notan de los diversos partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, prácticamente ninguno. Cuántas sobres con los votos ya dados para esos partidos y cuántos carteles electorales, cuñas publicitarias de televisión vemos que se dirigen a convencernos de que lo mejor para nosotros es votar para ese partido, pero con un sencillo eslogan, con una foto retocada para que quede bien. La proporción entre uno y otro es abrumadora. Los partidos políticos, en ese sentido, y probablemente sea una de las causas por las que en España cada vez se ve más a los políticos como un problema, no gobiernan con base en unos programas a los que se tiene acceso y que la gente aprueba dándole su voto, sino sencillamente ganando la campaña propagandística electoral que se dirige emocionalmente a las personas. Con ese tipo de mecanismos, sobre todo en los grandes partidos, pues no podemos esperar mucho, en el sentido de que casi no tenemos nosotros nada en nuestra mano, sino lo tienen esos grandes partidos. ¿Eso cambiará? Sí, se agudizará la crisis política. Pues yo no lo sé, yo no quiero ser en política lo que decía Juan, que es cierto que hacen los economistas, que son adivinos del pasado, que intentan adivinar lo que sucedió. Yo mismo lo voy a hacer con política en el futuro, no lo sé. Lo que sí es cierto es que al final probablemente esté en manos de todos nosotros, como decía yo, con la actitud que tomamos en general. Igual que un voto sobre 30 millones es un voto sobre 30 millones, porque 30 millones de votos son 30 millones de veces un voto. También la actitud social, la actitud política de cada uno de nosotros es importante en esa misma medida. Sin los 25 o 30 millones de votos de unas elecciones no hay partidos políticos, no hay funcionamiento político. Sin nuestra aportación y nuestra actitud en nuestro devenir, en nuestro desempeño social, personal, diario, tampoco existe sociedad. Existe porque la creamos nosotros, porque nosotros nos desenvolvemos en ella y de la forma que lo hacemos. Tenemos que tomar conciencia sobre eso, que es un arma muy pequeñita, pero con tantos números, que es lo más grande de todas. Yo al final, como le decía, coca de arma, esto me hace casi definirme un poco como
un optimista escéptico. Soy optimista porque creo que a largo plazo será lo que ganará, como decía Napoleón, la lucha entre la espada y el conocimiento y la pluma. Termina ganando la pluma a la larga, quizá la corta no. Soy escéptico por eso, porque de aquí a corto plazo, sobre todo con el panorama político que nos acabas de decir, con el que yo estoy de acuerdo, no creo que vayan a empezar a solucionarse las cosas, ni siquiera ponerse los cimientos, porque la crisis no se va a solucionar de aquí a 2 o 3 años, por muy bien que se hagan las cosas, va a ser bastante más larga. Pero bueno, en fin, soy escéptico a corto, medio plazo y optimista a largo plazo, quizás a largo plazo que yo no lo vea, pero hay que serlo, porque es a donde no llegaremos nosotros, pero sí lo que dejemos atrás. ¿Alguna pregunta que se quiera hacer? Bueno, a mí siempre me agobia mucho. A mí siempre me agobia mucho cuando tengo un problema, no encontrar una solución. Y yo creo que este momento sería ideal que estuviéramos buscando soluciones. Y ahora montándome ya en el país de las maravillas, pensando que este es un país muy solidario y que esta economía debería ser para el bien común, pues que se dirigieran la fortuna o todo el dinero que se invierte en gastos innecesarios, y entre todos los que podamos, pues invertir en el tesoro público. Esa sería una fórmula, de alguna manera, que ese dinero que está por ahí rodando, porque hay dinero por ahí rodando, se invirtiera en eso, en el tesoro público, en letras del tesoro, en esas cosas. Digo yo que sería a lo mejor una solución. Gracias. Más que una solución sería desde luego una contribución nada desdeñable. La austeridad que predican pero no ejercen, porque utilizan un nombre inadecuado para lo que están haciendo, es cierto, esa es la verdadera austeridad, prescindir de cosas que realmente no tienen tanta necesidad y además no van a suponer una mejora en nuestra economía. Hoy oí en una tertulia precisamente que el gasto de defensa en España es no sé cuántos millones de euros al día. Tanta necesidad tenemos de gastar, como si eran 30, 40 millones de euros diarios en España. Tanta necesidad tenemos de defensa. Con la crisis que tenemos en muchísimos otros sectores, es mucho más imprescindible. Esa es una de las cosas que se puede hacer, desde luego. A nivel particular también es algo que podemos hacer, pero yo creo que sobre todo a nivel público donde se debe hacer no solo con cuentas públicas, sino con direccionar la economía privada. La Constitución española establece el derecho a la propiedad privada. En mi modo de ver es algo perfectamente legítimo, me parece perfectamente bien, pero en el mismo artículo también dice que debe cumplir una función social. Como muchos otros derechos, incluso los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, tiene límites. Y el límite son muchas veces la interconexión entre unos y otros. En el caso del derecho a la propiedad privada, lo podemos ver un claro ejemplo en las leyes urbanísticas. El derecho a la propiedad privada de un inmueble no es absoluto. Yo no me puedo comprar un solar en primera línea en las canteras, socavar 20 pisos hacia abajo de aparcamientos y hacer 50 plantas hacia arriba, porque, entre otras cosas, aparte de que técnicamente eso es brutal, es de una insolidaridad terrible con el resto de vecinos de la zona, que tapó vistas, que es un verdadero desastre. La propiedad privada de inmuebles está legislada con leyes urbanísticas que pueden estar más o menos acertadas, que no mucho, porque ha sido uno de los pilares de la especulación de la burbuja inmobiliaria, y estará bastante peor aplicada, pero debe existir, es razonable que exista. En el caso de la propiedad privada más importante que hay en España, que es el capital, la regulación es escasísima, muy pobre, y es el bien más importante que hay en España porque es el que más incidencia en la economía puede tener. Ahí está, estamos hablando de que el origen de la crisis es el pinchazo de la burbuja financiera en Estados Unidos, exceso de especulación financiera, que en España se ha visto agravada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que es también propiedad de inmuebles y capital. ¿Por qué no legislamos respetando la propiedad privada? También esa propiedad privada. ¿Por qué no la regulamos? Para que no, es que tiene una afección con la economía
que ya estamos viendo lo que hay. Es perfectamente legítimo poner un marco razonable para que ese derecho a la propiedad privada no pueda incidir de la forma que lo está haciendo en la economía. Y entre otras cosas, pues efectivamente que hay ciertos gastos, por lo menos desde la órbita pública, que se deberían recortar, y no lo han hecho en la medida en la que sería deseable, y se están recortando otros que no deberían serlo porque son más imprescindibles. A mí se me ocurre, con lo que he oído a Antonio y a la intervención de esta señora, dos frases que para mí de dos personajes importantes. Una es la frase de Kapuscinski, que dice: el pesimismo de mi inteligencia lo suplo con el optimismo de mi voluntad. O sea, la pongo y la contrasto con la frase esta de muchos pesimistas que dicen que el optimista es un pesimista mal informado. Y yo digo lo contrario. Yo soy optimista por una tenaz disciplina, porque inteligentemente tengo que ser pesimista por todo lo que veo, pero voluntariamente quiero ser optimista. Y hace falta optimismo para esta otra frase que ahora voy a decir, que se la oí a José Luis San Pedro en una conferencia que vino a dar aquí, al Guiniguada, a final de los años 80. Decía él que a partir del siglo XIX, por toda Europa y América, se extendió el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Por la libertad, en el tipo de régimen político, pues por la libertad apostó el liberalismo, a costa de mucha desigualdad. Por la igualdad apostó el comunismo, el socialismo, a costa de la libertad. Sin embargo, decía él, y estoy hablando de los años 80, pico, por la solidaridad, que es el único valor que en un mundo que hace aguas por todas partes, si en aquella época lo hacía, ahora que ya está a punto de zozobrar, no sé cómo he dicho que soy optimista, pues resulta que más falta hay. Dice, sin embargo, por la solidaridad no ha apostado todavía a ningún régimen político. Y creo que es el único que podría salvarlo. Y entonces, pues sería a base de esto, de que todo el mundo fuera solidario, que fueran solidarios los políticos para ponerse no en las alturas, sino los que están debajo, y que sepan a quién primero hay que ayudar. Y que no son ellos los que tienen que ir a la política a ayudarse a ellos, sino a ayudar a los demás y ser servidores de los demás. La gran desfortuna, porque si hacemos un estudio, ¿por qué han llegado estas grandes fortunas a hacer hoy día, a tenerlas hoy día? Los empresarios, incluso todos nosotros. Y de esa manera, pues termino diciendo lo que decía Antonio, ¿no? Que todos nosotros somos un granito de arena, y un granito de arena no es nada, pero millones de granos de arena hacen una playa. Y a lo mejor, bueno, quizás estoy soñando, pero creo que sería la solución. Lo de Kapuscinski se parece bastante, pero por supuesto muchísimo mejor dicho a lo que decía yo antes de que soy un escéptico optimista, un optimista escéptico, mucho mejor dicho, pero es bastante parecido, con lo que estoy de acuerdo. Y luego es cierto, el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Por la libertad optaron algunos regímenes políticos a costa de la igualdad, por la igualdad otros a costa de la libertad, y por la fraternidad ninguno, cuando en realidad apostar por la fraternidad también significa apostar por la igualdad y la fraternidad, por la libertad, porque malamente puede haber una verdadera fraternidad sin igualdad y libertad. Con respecto en parte a lo que decía la pregunta anterior, yo pienso que, no sé el resto de sociedades como son, pero la española, bueno, por lo menos estudiando historia reciente o viendo la historia reciente de España, pienso que España puede ser un país grande tanto para lo bueno como para lo malo, depende de cómo se planteen las situaciones, o cómo se les planteen a las personas, o qué tipo de situaciones debamos afrontar.
somos capaces de enfrentarnos muy malamente por un partido de fútbol o por dos partidos políticos contrarios y casi llegar a las manos, incluso a nivel bastante extendido, como somos capaces de ser uno de los países más solidarios que hay. España es el país que lleva muchos años a la cabeza en donación de órganos, y eso es un dato de solidaridad bastante estimable. Un dato puntual pero estimable: en el 11M, en los atentados de Madrid, yo recuerdo que esa mañana se terminó haciendo un llamamiento a la población de Madrid para que por favor dejara de asistir a los centros habilitados para donación de sangre, porque estaban desbordados y ya tenían exceso de sangre con respecto a la que iban a necesitar. Eso significa una solidaridad personal enorme. España es capaz de hacer ese tipo de cosas. Pasa que desgraciadamente parece que a veces también es capaz de actuar con la misma contundencia pero en sentido negativo. Hay que estudiar, hay que buscar las fórmulas para que se haga en el buen sentido, con fraternidad, como Punta Coca. Si no hay en lo que se va preparando el micrófono. Sí. Bueno, yo le iba a hacer una pregunta al conferenciante, pero como señor presidente, el compañero mío de Tabacoral, pues hizo otra pregunta, así que me gustaría puntualizarle sobre la primera pregunta que hizo el presidente y luego le hago la pregunta al conferenciante. Yo creo que el problema está con respecto a lo que nos interesa a nosotros, los canarios, en que siempre estamos analizando las cuestiones que ocurren en el Estado español y la salida que puede tener Canarias concretamente, pues desde una óptica estatal, desde una óptica de qué es lo que le interesa globalmente al Estado. Y independientemente de que a nosotros también nos interese lo que pase en el Estado, nosotros tenemos también nuestras propias fórmulas y las hemos tenido siempre. Y quizá el problema está precisamente en eso, en ese mimetismo, en ese seguidismo que hay con respecto a la política estatal. Concretamente, reformas políticas, reforma administrativa. Ustedes lo saben perfectamente que nosotros tenemos un estatuto de autonomía desde 1912. La ley de Cabildo. La ley de Cabildo permitía la unión de dos o más cabildos. Así que lo que en otros lugares se llama la Generalitat o la Junta o Consell, aquí se tenía que haber llamado la Mancomunidad. ¿Se imaginan ustedes el ahorro y la racionalización del gasto que se haría simplemente habiendo aplicado ese fuero? Recuerdan a Carballo Gotanda, los dos grandes fueros, franquicia y cabildo. Y si hubiera ido por esa vía, que no tenía nada que ver ni con el 151, ni con el 143, en definitiva, nosotros somos territorio de ultramar, ultraperiférico, como quieran llamar, y tenemos nuestras propias fórmulas. Los cabildos son instituciones propias de la expansión ultramarina de España, y está, incluso hoy en día se llaman cabildos en América a los ayuntamientos en muchos países, como ustedes saben. Por tanto, ahí tenemos la fórmula. Evidentemente había que hacer una reconversión funcionarial, eso sí, había que hacer. Una parte de los funcionarios irían al cabildo y otros prejubilaciones y otros pues tendrían que absorberse por la economía privada. Bueno, lo dejo ahí sobre la mesa.